Bueno, vamos a analizar estos puntos que mencionabas con Carlos Toselli, quien es abogado laboralista, y lo sumamos también a la conversación. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Después de tantos años de legislación laboral como la que conocemos hasta ahora, ¿es un cambio importante esto? ¿Impacta seriamente en el mercado de los trabajadores y para los dueños de empresas, los emprendedores? Para los dueños de empresas sí, porque tiene, como bien se ha dicho, el blanqueo de todo lo que no había sido registrado de tiempo inmemorial, si usted quiere, con condonación de deuda, hasta un 70% de la deuda que debió haber ingresado se condonaría. Habría a su vez un nuevo plazo para regularizar de 90 días desde que salga la reglamentación. O sea, desde ese punto de vista, claramente es muy favorable para los empleadores. También, bueno, el tema del periodo de prueba, está claro que la ampliación del periodo de prueba va a favorecer incluso sobre todo las pequeñas empresas, las mini empresas, sería de 1 o 5 trabajadores que pueden tener hasta un año de periodo de prueba. Indudablemente eso es bien favorable para el sector empresarial. Para el sector de los trabajadores en realidad hay pocas buenas noticias, todo más bien va en sentido contrario, o sea, se eliminan una serie de normas que justamente permitían en los reclamos laborales peticionar por todas aquellas sanciones derivadas de la no registración, pero también derivado, por ejemplo, de los juicios innecesarios. Esa fue una eliminación que me parece con poco sentido, la del artículo 2 de la ley 25323, que es uno de los últimos artículos del proyecto, que tendría una media sanción, porque el artículo 1 sí tenía que ver con registración laboral, pero el artículo 2 tenía que ver con la alta litigiosidad, la litigiosidad innecesaria. Es decir, yo litigo porque no te quiero pagar la indemnización, pero sé que te corresponde. En esos casos los jueces podían aplicar un agravamiento indemnizatorio hasta el 50%. Me parece que esa derogación no tiene mucho sentido. Hay otra norma que no sé al final si quedó o no, porque yo el proyecto que tengo, digamos, el despacho de mayoría y minoría lo derogaba, pero después hay versiones encontradas, que es el tema del Estatuto del Viajante de Comercio, que estaría derogado por el artículo 96 del proyecto, pero no sé en definitiva cómo salió. Para los trabajadores, ya digo, no hay beneficios básicamente. Hay algunas cosas de realidad, por ejemplo, que la mujer embarazada, que antes a los 30 días antes de la fecha presunta de parto, obligatoriamente debía cesar, bueno, ahora le permiten que pueda seguir trabajando hasta 10 días antes de la fecha presunta de parto, que es un poco una realidad que se daba en muchos lugares. Claro. Que decían, bueno, quiero trabajar lo más que pueda para después completar los 90 días del posparto, ¿no? Bien, pero doctor, sí. Digo, Sí. Tenemos en este momento 6 millones de trabajadores en blanco y se especula que son unos 9 millones de trabajadores que se encuentran en negro. ¿Hay chances de que se produzca algún tipo de cambio en este sentido? ¿De que trabajadores que hoy están en negro puedan pasar a estar en blanco con todos los derechos que les competen en ese caso? La verdad que parecería que poca chance, porque si la lógica es que si yo saco todas las sanciones para el que no registra trabajadores, sí, y no hay ningún incentivo para registrar. O sea, ¿cuál sería el argumento para registrar? A mí en Argentina registrar me cuesta un 50% más que si no lo tengo registrado. Entonces, ¿cuál sería la razón para que yo voluntariamente opte por registrar? Sabiendo que ahora no tengo, además, la espada de Damocles, que era el que me iban a iniciar un juicio, que en una planilla iba a tener 2 millones de pesos, por ejemplo, por sanciones por no haber registrado trabajadores, que ahora no existen más. Entonces, ese dato no parece un incentivo para justamente la registración. Claro. Habrá que ver, eso también es un tema cultural, ¿no? Que haya un cambio cultural, que la gente decida formalizar los contratos, bueno, eso es otra historia, pero digamos, desde el punto de vista de lo legal, no es ningún incentivo. Además de que hay muchas normas que pueden llegar a ser marcadamente inconstitucionales. Hay algunas normas de empleo público que son realmente temibles, digamos, la modificación del artículo 11 del régimen de empleo público que permite declarar en disponibilidad a los trabajadores públicos de aquellas empresas que se decida que tiene muchos trabajadores, que hay que readecuar la planta y que después de los 12 meses, si no son reubicados, son directamente despedidos aunque tuvieran estabilidad. Me parece que eso violenta normas constitucionales
constitucionales, claramente. Bien. Doctor Toselli, muchísimas gracias por este contacto con Telefe Noticias. Bueno, gracias a ustedes por haber escuchado mi opinión. Que anden muy bien. Muy buenas noches.